Queridos alumnos y alumnas del Seminario Bíblico Argentino de la Iglesia de Dios, reciban saludos de paz en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bienvenidos, bienvenidas a la clase número 2 de esta materia llamada Nuevos Movimientos Religiosos. Y antes de iniciar, y estando aquí presente nuestra querida hermana Irma, me gustaría preguntarle cómo llega el día de hoy, del 1 al 10. Bueno, creo que el tener salud es una bendición. Podríamos decir que a lo mejor el, el cansancio de la vida diaria ahí está, pero en cuanto a todo lo demás, pues es una bendición. Podríamos decir que estamos ahí en un 10, ¿verdad? Porque muchos quisieran estar en la circunstancia que estamos y no están. Entonces es una bendición. Amén. Además de que tienen un frío pues bastante rico por allá, ¿verdad? Sí, sí, hay que estar abrigados. Qué agradable. Pásenos un poquito porque acá en San Nicolás de los Garza ya estamos cerca de los 30 grados a estas horas de la mañana. Mm, No, no, no. Sí, no conozco todavía por allá, pero dicen que hace mucho calor. Sí. Pues el día que tenga gusto, por acá le espero, no en estas fechas porque es un calor bastante complicado, pero el día que tenga gusto, mi hermana, por acá es bien recibida. Muchísimas gracias, mi hermanito. Vamos a tomarlo en cuenta. Muy bien, pues vamos a iniciar la clase del día de hoy. Estamos viendo en esta primera parte qué es la religión. Ya lo compartíamos, ¿verdad? En la clase anterior. Y nada más me gustaría preguntarle a mi hermana Irma si usted puede ver mi pantalla. ¿Sí? Sí, sí, está muy Excelente. bien. Muy bien. Y bien les decía, estamos con nuestra materia Nuevos Movimientos Religiosos. Y me gustaría saber, hermana Irma, si tiene alguna duda, algún comentario respecto a la clase anterior. No, 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 hermanita, está todo muy claro. Sí, ¿verdad? Sí, Bueno, sí, ya estuvimos viendo gracias. acerca, no, de que para servirle de las religiones étnicas, estas que son características de personas que tienen en común una cultura, un lenguaje, una ideología, que regularmente se encontraban solamente en algunas zonas, pero también vimos que con la globalización, esto permitió que se traspasara su religión más allá, incluso de las fronteras. Quizá en algún momento ni siquiera lo llegaron a imaginar, pero el hecho de que se utilice el Internet para difundir sus creencias, bueno, ha ayudado a que no solamente les conozcan, sino que ellos puedan comercializar con, con su fe, con su religión. Hablábamos de estos ciberchamanes que pueden realizar limpias, lecturas, sanaciones a través de la Internet, y que eso facilita la comunicación con el resto del mundo, la interacción con el resto del mundo, pero también el que se conozca acerca de sus creencias, sus ideologías. Y vamos a tener un apéndice en esta mañana respecto a la clase 1 porque vamos a enfocarnos en las religiones nativas americanas. Muy bien. Las religiones americanas nativas son las prácticas espirituales de los pueblos indígenas de América. Las maneras de realizar las ceremonias nativas pueden variar ampliamente. Su teología puede ser monoteísta, es decir, la creencia en una deidad, politeísta, dos o más deidades, enoteísta, animista o alguna combinación de las anteriores. Las creencias tradicionales son normalmente heredadas
en forma de historias orales, alegorías y principios. Es decir, que las tradiciones se van pasando de generaciones anteriores a las más nuevas a través de la oralidad. El compartirlas, el que escuchen estas historias, permite que sean pues más cerradas, es decir, solamente para la gente que se encuentra en ese estrato, y además el compartirlas es parte de su tradición. ¿Qué más vamos a encontrar en estas religiones nativas americanas? Bueno, también tenemos a la religión Bolemaru, que fue un movimiento de revitalización religioso de los Maidú, Pomo, Wintun y otras tribus del norte de California Central en el siglo XIX. Bole es una palabra Wintun, una lengua penutiana. Maru es una palabra Pomo de la lengua Jocana. Ambos se refieren a los sueños de las personas medicina. Ellos tienen tanto tradiciones, así como creencias cristianas y directrices éticas. Las revelaciones de los sueños tienen un papel central. Algunos de los bailes de esta religión eran el bole o baile maru, el baile bolesi y el baile de la pelota. En estos, bueno, los bailarines llevan suntuosas vestimentas. Aquí vamos a encontrar, en el caso de los Bolemaru, cuán importante es para ellos la revelación de los sueños, porque a través de ellos se les revelan ciertas directrices que tienen que tomar en cuanto a sus creencias. Y vamos a ver también qué es el baile del sueño. El baile del sueño es un movimiento de revitalización religioso de los Klamath y Modoc que han revolucionado en el baile del fantasma y la religión de la logia de la tierra. Implica el poder de los sueños y las visiones de los muertos. A diferencia de las religiones de Klamath y Modoc, el baile del sueño no pronosticó un apocalipsis y pandemias a gran escala. La religión del tambor, también conocida como el tambor grande, baile del tambor o baile del sueño, escuchen bien, se originó alrededor del año 1890 entre los Ante Dakota o Dakota Orientales. Se extendió desde la región de los Grandes Lagos Occidentales a otras tribus americanas nativas como el Ojibwe, es decir, los Chippewa, los Meskwaki, los Zorro, los Kikapú, los Menomine, Potawatomi, Ochuk, que son los Winnebago, entre otras. Fue un movimiento de revitalización religioso que se creó para animar un sentido de unidad en los pueblos nativos a través de los rituales. Estos rituales incluían tocar tambores sagrados y cuando se hacía esto, se pasaba el conocimiento de tribu a tribu. Fíjense cómo es que a través de un baile, ellos utilizaban este baile del tambor, tocando tambores sagrados, y es la forma en la que podían mantener la relación con otras tribus nativas americanas y se pasaban los conocimientos de una hacia otra. Y bueno, antes de llegar a la religión de la Logia de la Tierra, también quiero comentar acerca del pueblo navajo o Diné de los Estados Unidos, quienes dentro de estas religiones nativas americanas tienen el Osho. Y esto me llama la atención porque habla del equilibrio y la armonía entre el universo. Ellos, a diferencia del baile del tambor, practicaban los cantos sagrados, es decir, los chantawis. ¿Para qué utilizan también los cantos sagrados? Para la sanación. Y están dirigidos, como ya lo habíamos visto en la clase anterior, por chamanes.
Algo que llamó mi atención y es un dato curioso que les quiero compartir es que durante la Segunda Guerra Mundial uno hubiera pensado, ¿verdad? Están involucrados los Estados Unidos de América, pero incluso también participaron las religiones, los pueblos nativos americanos, porque ellos durante este tiempo utilizaron los Navajo Code Talkers. ¿Qué es esto? Que su lengua sagrada la usaron para transmitir mensajes militares secretos. Y lo más curioso es que a diferencia de los mensajes encriptados que utilizaban tanto los soldados norteamericanos como los alemanes que llegaron a descubrirlos, en el caso de los Navajo no hubo forma en que pudieran eh, saber cuáles eran estos mensajes, es decir, nunca fueron descifrados. Y aunque el colonialismo intentó derrotar y erradicar sus rituales a través de la imposición de la religión y ciertas creencias, hoy, al igual que las religiones étnicas que veíamos en la clase 1, siguen tomando fuerza, porque además luchan por la ecología. Fíjense que algo interesante de las religiones nativas es que siguen teniendo presencia incluso en este 2025. Sabemos que ellos tienen este contacto con ciertas deidades de la naturaleza y es por eso que cada vez ganan más adeptos porque ellos se enfocan en el cuidado, en la resistencia de preservar los lagos, los bosques, el cuidado para todo el medio ambiente y por eso es que han estado resurgiendo con mayor fuerza. Ahora sí, vamos a la religión de la Logia de la Tierra. ¿Qué es esto? Fue fundada en California del Norte por tribus de Oregón del Sur como los Winton. Se extendió a tribus como los Achomawi, Shasta y los Silets, por nombrar unos cuantos. Y aquí vamos a encontrar otro baile, a diferencia del baile del tambor y el baile del sueño. Este se llama el baile de la casa central. Esto es entre los pomos. Pero ¿qué tiene de interesante este baile? Que en él o a través de él se pronosticaron algunas ocurrencias que iban a suceder, como por ejemplo en el baile del fantasma. ¿Qué es esto? El regreso de los antepasados o el fin del mundo. Fíjense bien, a través de los bailes, en el caso del baile del sueño veíamos, ¿verdad?, que había contacto con los antepasados y se revelaban sucesos que iban a acontecer. En el baile del tambor se pasaban información de una tribu hacia otra y en este caso, en el baile del fantasma, se habla del regreso de los antepasados o se pronosticaban cosas que iban a suceder durante el fin del mundo. La religión de la Logia de la Tierra impactó la práctica religiosa más tardía, el baile del sueño, perteneciendo a los Klamath y los Mod. ¿Qué más vamos a encontrar? Y este es un movimiento interesante porque a diferencia de los que hemos visto en esta primera parte del apéndice de la clase anterior, pero que vamos a dar paso a la clase número 2, vamos a ver un movimiento que tiene que ver con el mexicayote. ¿Qué es el mexicayote? Es una palabra náhuatl que significa mexicanidad. Es un movimiento que revive la religión indígena, la filosofía y tradiciones del México antiguo, es decir, la religión azteca y más específicamente la filosofía azteca. ¿Sabían esto? Bueno, pues este fenómeno se da principalmente hacia los mexicanos, pero no solamente aquí en nuestro país, sino que el movimiento apareció
en la década de los 50, dirigido por intelectuales de la Ciudad de México. Sin embargo, es hasta tiempos recientes cuando se ha extendido de manera considerable, llegando hasta los mexicanos que residen en los Estados Unidos de América. ¿Y por qué es que llama la atención este movimiento del Mexicáyotl? Porque sus rituales implican el mitotitlistli, es decir, son movimientos que, por ejemplo, sus seguidores se les llama mexicatl de manera singular y mexica en forma plural. Es mayoritariamente practicado por personas urbanas y suburbanas. Es decir, uno podría creer, bueno, son personas que pertenecen todavía a alguna etnia, a los pueblos originarios aquí en nuestro país, pero no es así. Es un fenómeno que está vivo, que sigue presentando resistencia cultural respecto a la colonización espiritual que hubo en nuestro país. Es querer tener un sentido de identidad en un mundo que ha sido globalizado y aunque no se quedó solamente en nuestro país, sino que llegó a tener y llega a tener adeptos, específicamente en los mexicanos que se encuentran en Estados Unidos. Bueno, esto abre un debate sobre su autenticidad y también la apropiación cultural. ¿Qué más vamos a encontrar acerca del Mexicáyotl? Empieza, como bien escuchábamos, en la década de los 50 por un intelectual llamado Antonio Velasco Piña, quien funda el grupo de la Nueva Mexicanidad. En los mismos años, Rodolfo Nieva López fundó igualmente el Movimiento Confederado Restaurador de la Cultura del Anáhuac. El cofundador era Francisco Jiménez Sánchez, quien en décadas más tardías devenía como dirigente espiritual del movimiento Mexicáyotl, adoptando como símbolo principal a Tlacaelel, un guerrero economista. Es este que pueden ver ustedes en la imagen que encontramos en la diapositiva. Este dirigente, este símbolo del estadista y reformador religioso mexica. Se desempeñó en el cargo de consejero de gobierno o sumo sacerdote, Cihuacóatl, serpiente hembra o consorte, y un asesor o consejero de varios emperadores. Y un dato interesante, que aunque esto se fundó en los 50, es en la década de los 70 que se funda el Caltonal o la Casa del Sol, es decir, la iglesia de Mexicáyotl. A partir de 1970 en adelante, la religión Mexicáyotl ha crecido desarrollando una red de adoración local y grupos comunitarios llamados Calpulli o Calpulli, y extendiéndose a los americanos mexicanos o chicanos que se encuentran en los Estados Unidos. Además que ha desarrollado lazos fuertes con movimientos de identidad nacionales mexicanos y chicanos. Y la Iglesia Mexicana Nativa de Sánchez, la cual es una confederación de los Calpulis o Calpullis, fue oficialmente reconocida por el gobierno en México en el año 2007. Fíjense, esta iglesia del Mexicáyotl está a punto de cumplir 30 años y uno pudiera pensar, bueno, ¿cómo es esto posible? Pues sí, sigue presente, es un movimiento que ha atraído la atención sobre todo de intelectuales, activistas indígenas y mestizos. ¿Y qué influencia es la que ha tenido? Bueno, aunque el gobierno mexicano promovió lo azteca como un símbolo patrio, el águila en el escudo,
lo que está buscando este movimiento es la reconexión viva con la espiritualidad ancestral. ¿Cuál es el culto que rinden en la iglesia del Mexicayoc? A las fuerzas divinas. Por ejemplo, Ometeotl, que es la energía dual creadora, el masculino-femenino, a Quetzalcóatl, que es la sabiduría, y lo hemos visto a través de la representación de la serpiente emplumada, Huitzilopochtli, que es la guerra solar y la voluntad, y tienen un calendario sagrado, el uso del Tonalpoali, que es la cuenta de los días, y las ceremonias en fechas clave, los equinoccios, tanto del verano, ¿verdad?, como en invierno. ¿Cuál es la ética guerrera? Mi corazón es un águila que asciende, es decir, el ideal de la lucha interna y externa por la justicia. Y algunas de las prácticas o rituales que tienen son los temazcales, que los conocemos, ¿verdad? Son estos baños de vapor rituales ¿para qué? Para la purificación, no solamente del cuerpo, sino del alma. La danza azteca con tambores, penachos y ofrendas al sol, las ofrendas a la tierra, en donde se utilizan el copal, el cacao y las flores, y el estudio de los códices, el códice Borgia y el códice florentino. Ahora vamos a pasar hacia la religión del peyote. ¿Se acuerdan que ya habíamos hablado acerca de los coras y los huicholes? Específicamente los huicholes son quienes tienen que acudir hacia una zona sagrada donde se realiza una peregrinación para llegar a este lugar, pedir permiso y poder utilizar el peyote para tener ceremonias donde se llegue a un momento extático y poder tener este encuentro con la divinidad. Bueno, la religión del peyote, también llamada el culto al peyote y sendero del Licuri, es un movimiento religioso que implica el uso ritual del Lophophora williamsi, es decir, el peyote. ¿Para qué se utiliza? ¿Qué fines? ¿Qué propósitos tiene? Bueno, nos vamos a centrar principalmente en los religiosos, y es que está pensado para ser practicado dentro de las siguientes tribus: los Carrizo, Lipanes, Mezcalero, Toncagua, Carancagua, Ucado. En México también pertenecen a esta religión los huicholes, como ya vimos, los huijarica, los tepehuanes y los coras. Y nada más quiero, antes de pasar a nuestras siguientes religiones, quiero recordarles que este uso del peyote, aunque ellos lo realizan para ciertas ceremonias y prácticas, no es algo que se haya quedado de manera exclusiva para estas etnias, sino que hoy día también a través de la era digital y la globalización, es muy fácil que con los ciberchamanes se puedan realizar estas ceremonias, ya sea a distancia o bien de manera presencial. Hay incluso grupos que tienen sus agendas para recibir a un gran número de personas, y especialmente en ciertas fechas del año es cuando llevan a cabo las ceremonias. ¿Para qué? Para que las personas puedan encontrar a través de esta relación con la divinidad por medio de la ceremonia del peyote un propósito, o que les sea revelado cuál es aquella situación que traen en su vida que ha sido
reprimida y aunque parece una ceremonia inofensiva, en realidad sí es peligrosa si no se tienen ciertas medidas para llevarla a cabo, porque aunque parezca inofensiva, el hecho de utilizar hongos psicodélicos o la ayahuasca en lugar del peyote, como hacen algunos grupos, puede provocar e incluso ha llegado a provocar la muerte en algunas personas. Así que, bueno, no es algo que estemos promoviendo en esta materia, simplemente es para que conozcamos cómo es que se llevan a cabo ciertos ritos y ceremonias en estos movimientos, nuevos movimientos religiosos. Vamos ahora sí a pasar a las religiones imperiales y religiones universales, que es el tema de la clase número 2. Y iniciamos con la definición de qué son las religiones imperiales. Son aquellas que no solo operaban como sistemas de creencias espirituales, sino que también estaban profundamente entrelazadas con las estructuras del poder político y social de las grandes civilizaciones antiguas. Me gustaría que pudiéramos imaginarnos si nos encontráramos en el siglo I y debiéramos elegir una religión para nuestro imperio. Piensen qué criterios usarían. Unidad política, adaptabilidad cultural. Bueno, me encantaría que una vez que hayan escuchado acerca de esta definición y estos temas específicamente de la religión imperial o las religiones imperiales, puedan compartir sus comentarios porque va a ser muy útil. ¿Qué vamos a encontrar? Bueno, que estas religiones desempeñaban un papel crucial en la legitimación del poder de los gobernantes, la cohesión social y la estabilidad del Estado. ¿Cuál ha sido el modelo más perdurable? Lo vamos a encontrar en China. Y más adelante vamos a ver por qué. ¿Cuáles son las características de las religiones imperiales? Se caracterizan por estar centradas en la maximización del papel simbólico del soberano, en el que radica la identidad de todo cuerpo social. Sin embargo, los límites geográficos y culturales de la región se superponen a las fronteras sobre las que se ejerce el poder del monarca. Y si el territorio crece, es decir, si iban conquistando territorios, bueno, también lo hacían los seguidores de esta religión. Y aquí viene algo importante, fíjense, la deificación de los gobernantes, porque en muchas de estas religiones los gobernantes eran considerados dioses o semidioses, o al menos eran vistos como representantes directos de lo divino en la tierra. Esto, por supuesto, para ellos era importante porque les confería un poder absoluto y una autoridad incuestionable. Es decir, estas religiones eran patrocinadas por un Estado ¿para qué? Para consolidar el poder de aquel que era el gobernante, porque se les asociaba como que eran dioses o semidioses y en algunos casos, bueno, ellos eran elegidos por estas deidades para gobernar. Y era una forma de utilizar la religión como una herramienta de cohesión. El culto estatal. Vamos a ver aquí, por ejemplo, que las ceremonias y rituales religiosos eran parte integral
de la vida pública y se realizaban a menudo en templos monumentales. ¿Por qué? Porque estos eran financiados y promovidos por el Estado. El uso de la religión para un control social. Las creencias y prácticas religiosas eran usadas para mantener el orden social y justificar las leyes y políticas del Estado. ¿Qué querían ganar con esto? Promover la unidad, pero sobre todo la lealtad entre los súbditos. Fíjense, por ejemplo, en el Imperio Romano, Augusto se vinculó al culto de Apolo y promovió la divinización de los emperadores fallecidos. Por ejemplo, Julio César, como el Divus Julius. Y Constantino, aunque luego apoyó el cristianismo, inicialmente usó símbolos paganos como el Sol Invictus. Nosotros sabemos que en este caso los cristianos fueron perseguidos por negarse a adorar al genius, es decir, al espíritu del emperador. ¿Qué relación tenían estas religiones con el poder político? La legitimación del poder. En estas sociedades, la religión proporcionaba una justificación para la autoridad del gobernante. Por ejemplo, el faraón egipcio era considerado hijo de Ra, el dios del sol, lo que legitimaba su dominio absoluto sobre Egipto. De manera similar, los emperadores romanos eran deificados, como ya les comentaba, después de la muerte, lo que reforzaba su sacralidad en el poder. Control y cohesión. Estas religiones ayudaban a mantener la cohesión dentro de los grandes, los vastos imperios al unificar a la población bajo un conjunto común de creencias y de prácticas. Es decir, la gente, todos sus súbditos tenían que participar en los ritos y las festividades religiosas. Eran a menudo de carácter y deber cívico, lo que garantizaba que la religión reforzara la identidad colectiva y la lealtad hacia el Estado. Esta era la forma en la que ellos podían mantener el control, no solamente ya del lugar donde se encontraban, sino de aquellos territorios que conforme avanzaban e iban conquistando, iban ganando más adeptos, iban además quitando todas aquellas creencias, todas aquellas deidades que tenían esos pueblos conquistados y se iban uniendo hacia la adoración a los gobernantes que se encontraban. En el caso del imperio egipcio, ¿verdad? Conocemos también bíblicamente cómo a través del gobierno de Faraón y el hecho de creer que él era puesto por Ra, ¿verdad? Que tenía toda este respaldo de los dioses egipcios, pues hacía que tuvieran marginados a los pueblos conquistados. La relación con el poder social. La estructura social jerárquica de estas religiones es que apoyaban y perpetuaban las estructuras sociales jerárquicas. Por ejemplo, en la región de Mesopotamia, la nobleza y el clero estaban considerados como intermediarios entre los dioses y el pueblo, lo que les otorgaba un estatus de privilegio. Es decir, para que pudiera continuar este estatus, ellos tenían que seguir apoyando a esta forma de gobierno. Y era, digamos, un círculo vicioso, hoy lo vemos así, pero para ellos esto era importante, de modo que tanto la religión continuara como los beneficios que les otorgaba solamente a quienes estaban en ciertas estructuras sociales jerárquicas.
la moralidad y las leyes que se encuentran en estas religiones imperiales. Bueno, también influían en las normas y las leyes que tenían estos pueblos. ¿Por qué la religión influía en ellas? Vamos a ver el caso del zoroastrismo. Promovió principios éticos que se integraron en las leyes del imperio persa, afectando las políticas de justicia y gobierno. Fíjense, Zoroastro, Zaratustra, fue un reformador que enfatizó la dualidad del Ahura Mazda, es decir, el bien contra el Angra Mainyu, el mal. Y tuvo un gran legado que influenció incluso al judaísmo y al cristianismo, con conceptos como el cielo, infierno y el juicio final. En cuanto a la estabilidad y a la longevidad, bueno, la integración de la religión en la política y la sociedad contribuyó a la estabilidad y a que estos imperios pues pudieran perpetuarse por muchísimo tiempo. Es decir, eran imperios longevos. Esto ayudaba, por supuesto, a que siguieran con esta forma de gobierno teocrática y además que los pueblos pues estuvieran conformes con esta forma de gobierno. El impacto en la perduración del imperio. Al reforzar la autoridad de los gobernantes y al poder con ello unificar a la población, las religiones imperiales jugaron un papel fundamental en la capacidad de estos imperios para mantener el control sobre grandes cantidades de territorio y diversas poblaciones. Pero, bueno, vamos a ver respecto a la adaptabilidad. En algunos casos, estas religiones llegaron a ser adaptables y lo demostraron, incorporando elementos de las culturas conquistadas y permitiendo cierta flexibilidad, lo que ayudó a extender su influencia y a asegurar la lealtad de nuevos súbditos. Es decir, ellos llegaban a un nuevo territorio, imponían cuál era la nueva forma de gobierno y de religión, pero había veces en que no era necesario quitar por completo la religión de los pueblos conquistados. ¿Y qué era lo que hacían? Se adaptaban, mezclaban tanto la religión, la cultura del pueblo conquistado con la del conquistador. Y esto hacía o mantenía a la población bajo el control sin necesidad de que esto provocara revueltas o que hubiera grandes problemáticas, sino que permitía tanto a los conquistadores como a los nuevos súbditos asegurar una cierta estabilidad y permitir que la influencia que habían traído fuera, digamos, pues positiva tanto para los pueblos conquistados como para los pueblos, en este caso para el pueblo conquistador. ¿Y qué permitía? Les aseguraba la lealtad de los nuevos súbditos. En este caso de las religiones imperiales, recordemos que los reyes son, por tanto, divinos, es decir, salvadores. Se les ve como aquellos padres bondadosos, responsables últimos de todos los cultos. El hecho de que se consideraran divinos o semidioses o, digamos, designados por las deidades, permitía un cierto paternalismo hacia sus súbditos. Pero si se llegaba a poner en duda sus decisiones o pensar siquiera en que se llegara a hacer una rebelión, era
alentar un caos, no solamente en la región que se encontraban, no solamente para esos súbditos, sino que se les decía, si ustedes pretenden hacer una rebelión o se les imponía esta idea, esto puede causar un caos en el universo y puede llegar incluso a destruirlo. Fíjense la manera y la forma en cómo lograban llegar a la mente de las personas y doblegarlos. ¿Por qué? Porque si llegaban a pensar en, bueno, pero vamos a empezar, sobre todo los pueblos conquistados, vamos a hacer una rebelión, vamos a quitarnos de estos pueblos que nos están sometiendo, en este caso los reyes, los faraones, aquellos que eran designados como dirigentes en estas religiones, bueno, llegaban a decirles que este tipo de ideologías lo único que iba a traer era caos, no solamente para su pueblo, sino para el universo entero. Entonces, claro, cuando esto sucedía, pues la gente tenía miedo y era más difícil que pudiera haber alguna revuelta, porque en este caso, la herramienta ideológica más poderosa con la que estos grupos llegaron a contar a lo largo de la historia era a través del miedo, de imponer, de mencionar que los dirigentes, los reyes, los faraones eran impuestos por seres divinos y esto lo hacían para sustentar su poder. Y era una forma de seguir sometiendo a las poblaciones sin que esto les llegara a afectar en su gobierno. Las religiones imperiales en Egipto y Mesopotamia, a finales del cuarto milenio, antes de la era común, surgieron los primeros sistemas imperiales extensos. El faraón se convirtió en el garante del orden, como un ser sobrenatural. Es el mediador entre los hombres y los dioses, sin cuyo favor el mundo podría destruirse. Es decir, la persona que era designada faraón es porque había obtenido el favor de los dioses. Y si esto no hubiera sido así, bueno, el mundo sería un completo caos y llegaría hacia la destrucción. Pero además se mencionaba que era hijo de Ra, la divinidad solar, y se identifica con Horus, la divinidad del poder representada con cabeza de halcón. El Nilo se decía que crecía gracias a la acción protectora y la justicia que imperaba. La divinidad y ser humano a la vez para el faraón en su plena apoteosis, es decir, la transformación en un ser divino, se produce una vez que haya muerto y se convierte, por tanto, en la asunción de la eternidad. Y aquí vamos a ver en esta imagen cuáles eran los poderes del faraón de acuerdo a su indumentaria. Tenía su barba postiza, una corona doble, el cetro, de Jeca, el nemes, aquí lo pueden ver en esta parte, el centro y además el trono. Así que una vez que se les mencionaba, ¿verdad?, que él era hijo de Ra, de la divinidad solar, pues se entendía que él tenía y estaba apoyado por los dioses y que además contaba con el respaldo del resto de las divinidades. Claro, era necesario, por ejemplo, que el Nilo tuviera un buen nivel, el gran cauce, porque esto permitía que además hubiera un buen sistema agricultor. Y se decía que si todo estaba bien con el Nilo, era gracias a la acción protectora y a la justicia de parte del faraón. Fíjense cómo la religión implicaba o tenía un gran alcance hasta en esos aspectos. Y por supuesto, esto permitía que la población lo viera como un dios. Pero este proceso, recuerden que empezaba una vez
que el faraón moría. Su tumba era un templo de culto, es una miniatura del universo. Y cuando es una pirámide, se convierte en un país llano como en Egipto, en la montaña que permite el camino hacia el cielo y el sol. No es de extrañar el esfuerzo, la inversión en mano de obra y el poder que significaba que se emplearan en las primeras y mayores pirámides y que todavía hoy podemos seguir admirando. Eran los templos de eternidad de los más poderosos reyes que la humanidad hubiera imaginado. Y hoy día, bueno, podemos encontrar todavía estas grandes pirámides en las que se encuentran las tumbas de los faraones. ¿Por qué? Porque era esta conexión con el sol, con el cielo, a donde ellos tendrían que llegar a descansar y para que comenzara su proceso de divinación. ¿Cuáles eran las características? El politeísmo. Los egipcios adoraban a múltiples dioses, cada uno con diferentes funciones y atributos. Ra, por ejemplo, ya lo veíamos, el dios del sol, Osiris, dios de los muertos, e Isis, la diosa de la maternidad y la fertilidad. Estas solamente eran algunas de las deidades principales y aquí les voy a compartir este video. Espero se pueda escuchar bien. Los 5 dioses egipcios más poderosos ganaron. 1. Ra, la deidad del sol, la creación y la vida. Es uno de los dioses más significativos en la mitología egipcia antigua. Se creía que tenía el poder de crear vida y sanar. 2. Osiris, frecuentemente asociado con el más allá y el concepto de renacimiento. Osiris es un poderoso dios en la mitología egipcia. Las personas se someterían a pruebas y desafíos, y aquellos que los superaran podrían unirse a Osiris en el más allá por la eternidad. 3. Set es una de las deidades más complejas y controvertidas en la mitología egipcia antigua. Él mató a Osiris, y se creía que tenía la habilidad de repeler espíritus malignos y proteger a los viajeros. 4. Anubis, la deidad de la momificación y embalsamamiento, está estrechamente vinculado a los muertos en el más allá. Los 5 dioses egipcios más poderosos creía que tenía la habilidad de repeler espíritus malignos y proteger a los viajeros. 4. Anubis, la deidad de la momificación y embalsamamiento, está estrechamente vinculado a los muertos en el más allá. Se le atribuye guiar a los espíritus de los difuntos a través del inframundo hasta su lugar de descanso final. 5. Isis es la diosa patrona de los esclavos, pecadores y oprimidos. Sin embargo, también respondía a las peticiones de nobles y líderes. Se la consideraba como la diosa de los niños y la guardiana de los difuntos. La creencia en la vida después de la muerte. Bueno, en la religión egipcia se enfatizaba la importancia de la vida después de que se hubiera fallecido, lo que llevó a prácticas funerarias elaboradas como la momificación y la construcción de las pirámides, que eran tumbas monumentales, y el culto faraónico. El faraón era considerado un dios en la tierra, como ya veíamos, el mediador entre los dioses y los hombres, y por tanto justificaba su poder absoluto. La importancia y la perduración. Bueno, influyeron en la arquitectura monumental, la literatura y el arte, dejando un legado que perdura hasta el día de hoy. La religión egipcia duró más de 3000 años evolucionando con el tiempo, pero manteniendo sus elementos esenciales hasta la llegada del cristianismo y el islam, que eventualmente reemplazaron las antiguas creencias. En Mesopotamia surgió en la región del actual Irak, en las primeras ciudades-estado como Sumer, Akkad, Babilonia y Asiria. La religión mesopotámica fue una de las primeras en estructurarse formalmente,
reflejando la complejidad social y política de las civilizaciones que la practicaban. ¿Qué vamos a encontrar aquí? El politeísmo. La religión mesopotámica también era politeísta, con un panteón de dioses asociados con aspectos naturales y sociales. Anu, el dios del cielo; Enlil, dios del viento; y Marduk, dios principal de Babilonia, eran las deidades clave. Mitos y cosmogonía. Los mitos mesopotámicos, como el poema épico de Gilgamesh, exploraban temas de la creación, la relación entre dioses y humanos y el destino. Sigurat. El sigurat era una estructura piramidal que servía como templo y centro de culto en las ciudades mesopotámicas, donde se creía que los dioses descendían para interactuar con los humanos. En cuanto a la difusión, bueno, se hizo a través de las conquistas y la influencia cultural de los imperios mesopotámicos, como el babilónico y el asirio, extendiéndose por el creciente fértil. La escritura cuneiforme, como la imagen que pueden ver aquí, era utilizada para registrar mitos y rituales y permitió la preservación y la transmisión de las creencias religiosas. Los reyes mesopotámicos justificaban su poder afirmando que eran elegidos por los dioses para gobernar. ¿Les suena con los egipcios? Bueno, también influyó en el desarrollo del derecho, como el Código de Hammurabi, y en la arquitectura la construcción de zigurats, además de la literatura. Y la perduración, aunque la religión mesopotámica decayó con la llegada de nuevos imperios y religiones, sus mitos y conceptos en otras tradiciones religiosas, incluidas el judaísmo y posteriormente el cristianismo y el islam. Ahora vamos con la religión grecorromana. Nació de la fusión de las creencias griegas y romanas con influencias de otras culturas del Mediterráneo, como la egipcia y la mesopotámica. Los mitos griegos formaron la base, mientras que los romanos adaptaron estos mitos para reflejar su propio sistema político y social. Y quiero compartirles este video. Los griegos y romanos compartían muchas similitudes en sus mitologías, pero tenían nombres diferentes. Zeus era Júpiter, el dios del cielo y el rayo. Hera era Juno, la diosa del matrimonio y la reina de los dioses. Poseidón era Neptuno, el dios del mar y los terremotos. Afrodita era Venus, la diosa del amor y la belleza. Atenea era Minerva, la diosa de la sabiduría, la estrategia y la artesanía. Artemisa era Diana, la diosa de la caza y la naturaleza. Hermes era Mercurio, el mensajero de los dioses y el dios del comercio y los viajes. Dionisio era Baco, el dios del vino, el teatro y la diversión. Hades era Plutón, el dios del inframundo y los muertos. Ares era Marte, el dios de la guerra. Muy bien. Bueno, ¿cuáles eran las características? El politeísmo, la religión grecorromana era politeísta, y ya lo veíamos, ¿verdad? Con algunos de estos dioses mencionados en el video. En la mitología grecorromana es rica en historias que explican la creación del mundo, la relación entre los dioses y los humanos, y los destinos de héroes inmortales. Y el culto cívico. La religión estaba estrechamente vinculada con la vida cívica. El culto a los dioses era una parte esencial en la vida pública y privada. Los emperadores romanos también fueron deificados y adorados como dioses. Los griegos. ¿Qué más vamos a encontrar acerca de la religión grecorromana? Bueno, en el Imperio Romano, con su vasto territorio que abarcaba de Europa al norte de África y el Medio Oriente, fue el principal vehículo de difusión de la religión grecorromana. A través de la romanización, las creencias y prácticas religiosas se extendieron, pero asimilaban elementos de otras culturas y las adaptaban a la religión imperial.
Respecto a su importancia y perduración, bueno, influenció la filosofía con pensadores como Platón y Aristóteles, la política, legitimando el poder imperial, y las artes, como la escultura, la literatura y el teatro. Además, la religión jugó un papel crucial en la cohesión del imperio, ya que el culto a los dioses y emperadores, ¿qué era lo que hacía? Fomentar la unidad y la lealtad al Estado. Respecto a la perduración, con la expansión del cristianismo y su eventual adopción como religión oficial del Imperio Romano, la religión grecorromana declinó, pero dejó un legado duradero en la cultura, el arte y la filosofía occidentales. El modelo imperial y su perduración. Resulta ejemplar el caso del sistema de justificación del poder en el catolicismo medieval y de comienzos de la Edad Moderna, que se basaba en el principio de la teocracia. Cristo era el rey del mundo, el único dueño legítimo de toda soberanía, y el Papa era su vicario, el representante en la tierra. Por tanto, estaba en la posición clave desde el punto de vista ideológico para otorgar o denegar la legitimidad a los gobernantes o encomendar el gobierno sobre nuevos territorios. Es decir, el Papa, como el representante de Dios en la tierra, podía apoyar o quitar la legitimidad a los gobernantes. Pues tenía un cargo sumamente importante y además les encomendaba a los gobernantes el gobierno sobre nuevos territorios, si es que lo consideraba que era apropiado, correcto. Eso hizo en el caso americano al otorgárselos a las potencias ibéricas, que en cualquier caso ya eran los soberanos por derecho de conquista o descubrimiento. Y en este caso, pues así nos pasó en América Latina. El modelo imperial y su perduración, bueno, esta posición de preeminencia del Papa, aunque fuese solamente simbólica, en ocasiones fue puesta radicalmente en duda por toda una serie de gobernantes católicos europeos, sobre todo en el siglo XVIII, que defendieron un nuevo sistema, el absolutismo, en el que se estimaban monarcas absolutos por derecho divino, sin nadie humano por encima de ellos, ni siquiera el Papa. Solo Dios podía estar por encima y a él era el único al que le podían rendir cuentas. Su poder estaba justificado en la elección divina que marcaba su éxito como gobernantes. Por tanto, el centro de la identidad religiosa y simbólica escoraba de modo claro hacia el monarca en estos sistemas absolutistas, lo mismo que lo hacía a favor del Papa en el modelo teocrático. La modernidad construyó, en parte, como se construyó en reacción de tanto la teocracia como el absolutismo, planteando una crítica radical a este modelo de religión y política, como veremos más a detalle en otra de las clases, y que aborrecía en especial toda justificación religiosa para la tiranía, porque claro, ellos se convirtieron en tiranos al ser gobernantes absolutos, y tanto el Papa en el modelo teocrático como en el caso de los gobernantes, ¿verdad? Los reyes, quienes se decían que eran designados por Dios, eso hacía que fueran un tirano con sus subordinados. Y cuando esto sucede, tuvo que llegar la modernidad como una respuesta para ello. Paradójicamente, algunos desarrollos perfectamente modernos terminaron empleando recursos del modelo imperial. ¿Qué de más encontramos en las religiones imperiales? Bueno, en la Alemania nazi, la figura de Hitler tomó características casi sobrenaturales y se exigían fórmulas de acatamiento con unos componentes religiosos
en los que, por ejemplo, fueron bien conscientes los testigos de Jehová de entonces, que se negaron a pronunciarlas, lo que llevó a muchos de ellos en campos de concentración. Como ustedes recordarán, estas religiones imperiales legitimaban el poder. Y en el caso de ya el siglo pasado, ¿qué nos encontramos en estas religiones imperiales que fueron patrocinadas por un Estado para consolidar el poder con dioses asociados a la figura del gobernante? En el ejemplo que se toma respecto a la Alemania nazi, las personas que formaban parte del movimiento de Adolf Hitler lo consideraban así, como un semidios, y cuando empiezan a encarcelar a todos aquellos que no estuvieran de acuerdo al movimiento, como en el caso de los testigos de Jehová que fueron llevados a campos de concentración, incluso cristianos, judíos, personas con discapacidad, homosexuales, bueno, eran aquellos personajes incómodos para el modelo imperial que se encontraba en la Alemania nazi. Y por supuesto, todo aquel que estuviera en contra del líder, pues era considerado una amenaza. Algo parecido ocurrió en Rusia bajo el gobierno de Stalin, donde desarrolló el denominado culto a la personalidad, centrado en identificar el país o incluso al propio comunismo como ideología, con la persona del líder al que se le daba un tratamiento cuasi religioso. Fíjense, hasta dónde llegaban. Considerar al gobernante, ¿verdad?, como un modelo casi religioso, como alguien casi divino. Y por supuesto, esto era gracias a la forma en cómo la veían, o en cómo los veían sus seguidores. En China, por ejemplo, en ciertos momentos del gobierno de Mao Zedong, se optó por instrumentos ideológicos parecidos. Ahora vamos con las religiones universales o universalistas, que se caracterizan por tomar a toda la humanidad como una comunidad de posibles fieles. Ofrecen un mensaje que trasciende los marcos tanto étnicos o nacionales como de cualquier otro tipo, y pueden englobar a una multiplicidad de perfiles de posibles seguidores susceptibles a sentirse identificados con el mensaje religioso, ya que suelen plantear una predicación, escuchen bien, basadas en reglas de comportamiento que son de índole universal y que rompen las barreras entre los seres humanos con mensajes en teoría interraciales e interclasistas. Es decir, para todas las razas y todas las clases. Las religiones universales nacieron de diversas formas religiosas nacionales o étnicas, generando mensajes abiertos, y lo hicieron en 3 ámbitos geográficos. Además, que no suelen vincularse con un poder político determinado en principio, por lo que presentan una gran capacidad de adaptación y perdurabilidad. ¿Qué más encontramos en las religiones universales? Bueno, que se encontraron en la parte meridional y occidental de Oriente Medio, donde es en estas regiones que surgen el cristianismo y el islam. Y al norte de la India, donde lo hicieron el hinduismo, el budismo, el jainaísmo y el sijismo. Y aquí ustedes van a encontrar en estas fotografías las zonas que mencionaba. En China también lo encontramos, fue donde se consolidó el taoísmo.
Algunas religiones universales presentan una notable tendencia expansiva y son las que tienen un mayor impacto porque son religiones que, escuchen bien, tienen una gran vocación misionera. Esta es la forma en la que, por supuesto, se van compartiendo las creencias y las personas, al escuchar acerca de estos mensajes, bueno, presentan una mayor flexibilidad para poder adherirse a ellas. Por ejemplo, el budismo, que fue la religión mayoritaria a escala mundial durante más de un milenio, entre el cambio de era y el siglo XII. El cristianismo, que es la religión con mayor número de fieles en la actualidad, más de 2.000 millones de seguidores y con una gran presencia global y mayoritaria desde el siglo XVI. Pero no debemos olvidar ni dejar de lado al Islam, porque es una religión que cada vez gana más fieles en la actualidad. De hecho, podemos decir que la que se está propagando con gran rapidez es el Islam, porque actualmente tiene 1.200 millones de fieles y tuvo un gran auge entre los siglos XII al XVI. Fíjense, por ejemplo, les compartía a sus compañeros que era de la segunda generación, que en el caso de la ciudad donde me encuentro, donde radicamos mi familia y yo actualmente, que es en el estado de Nuevo León, específicamente en el centro de Monterrey, ya hay una mezquita en la que no solamente se realizan los cultos o las reuniones para tener sus prácticas religiosas, sino que además están empleando algunas técnicas que me parecen interesantes. ¿Quieres aprender acerca de la cultura árabe? Ven, nosotros te compartimos. ¿O quieres saber qué es el Ramadán, alguna de sus festividades? Nosotros aquí te lo vamos a poder mostrar. Y esta es una forma en la que ellos se están presentando a la sociedad y nosotros te enseñamos. Y entonces la gente va para poder escuchar acerca de estas festividades, para conocer un poco más sobre la cultura, el idioma, y esta es una forma en la que ellos se están acercando a la sociedad y así comienzan a presentar su religión, su cultura, su influencia y comienzan a ganar fieles, lo que nosotros llamamos la evangelización. Ellos también lo están haciendo de esta forma. Y aún en ciudades que incluso pudiéramos pensar que son pequeñas, bueno, ya están teniendo presencia. Las religiones universales expansivas han podido plantear un problema de convivencia a escala global, al estimarse portadoras de un mensaje religioso apto para todo el mundo, pueden tener la tentación de creer que son la única religión para todos los seres humanos. Ahora vamos a hablar acerca del hinduismo. Es en la actualidad la tercera religión mundial y con un rápido aumento. ¿Por qué? Porque hay una gran población en la India, donde esta religión es mayoritaria. En la región de la mayoría de la población de Nepal, pero también en Guyana y de Surinam. Y en América, como resultado de las migraciones, han llevado a que poblaciones de religión hinduista en Estados Unidos, en Gran Bretaña, en Sudáfrica o en Canadá estén presentes. Es una forma en que se van expandiendo. Recuerden que la migración trae consigo la cultura, la religión y algunas ideologías. Vamos a escuchar un video acerca del hinduismo. Considerada la religión más antigua del mundo, cuyos escritos sagrados datan de 1400 a 1500 años antes de Cristo, pero su historia se remonta a hace más de 4000 años. Es una de las religiones más diversas y complejas.
y es la tercera con más seguidores en el mundo. El hinduismo se centra en la creencia de una serie de dioses y diosas, cada uno con su propia función, aunque son tres los dioses principales que forman la Trimurti o Trinidad hindú. Brahma es el dios creador, Vishnu, dios preservador, y Shiva, que es el dios destructor, pero también representa la regeneración. Es a partir de estos dioses que surgen las demás deidades, como por ejemplo Rama o Krishna, que son los avatares o manifestaciones corporales del dios Vishnu. Otro ejemplo sería Hanuman, que es una representación de Shiva, entre muchos otros más dentro de la religión hinduista. Muy bien. Hay minorías hinduistas también en los estados limítrofes de la India, como Bangladesh, Pakistán, Sri Lanka, Malasia o Indonesia. En el último siglo, pero en particular desde los últimos 40 años, es decir, estamos hablando por ahí de los finales de los 70, principios de los 80, se han producido conversiones de europeos y americanos al hinduismo como resultado del impacto de la acción de maestros religiosos provenientes de la India. Y además que el hinduismo comenzó a ganar auge también cuando ciertos personajes, sobre todo de actores famosos, empezaron a practicarlo. Y eso también hizo que la gente comenzara a voltear a ver a esta religión y empezar a llamarles la atención de qué se trata, quiénes son los dioses que la conforman o la integran, como ya veíamos en este video, ¿verdad? La Trinidad que tienen. En el hinduismo resulta más importante la acción que las ideas, es decir, el llevar a cabo, el realizar las ideas. Porque la práctica de vida, que es reconocida como hinduista, es más importante que la ortodoxia o heterodoxia de las creencias que se sostienen y se nos presenta como una religión de lo social, que potencia la cohesión por medio de ordenar el papel de cada cual en cada momento. Se pueden tener diferentes visiones del mundo dependiendo de las circunstancias personales, de las castas, la edad, el género, que marcan los comportamientos estimados como correctos. Ahora nos vamos a enfocar en el budismo. El budismo, frente a las otras religiones surgidas en la India, es la que ha tenido un desarrollo misionero más marcado por el éxito. Fue durante siglos la religión con un mayor número de fieles a escala mundial, con un mensaje que fue universalista, es decir, un mensaje que fue abierto y llegó a ganar una gran cantidad de fieles, principalmente en Asia. Un concepto fundamental del budismo es el de medios hábiles. ¿Qué es esto? Puede entenderse como el ofrecer una enseñanza adaptada para cada momento y cada persona. Fíjense qué interesante. O sea, no es lo mismo la enseñanza que puede tener la hermana Irma a la que me pueden dar a mí. De acuerdo a cada uno es como se va adaptando y deriva en la utilización en cada circunstancia y lugar de las formas más adecuadas para ganarse a las poblaciones por medio de ahormar el mensaje, es decir, por medio de adaptarlo a la idiosincrasia y a los modelos religiosos locales. En China, el budismo penetró utilizando vehículos expresivos tomados del taoísmo. En el Tíbet, por ejemplo, coincidió con formas religiosas ancestrales como el Bon. En Mongolia y Siberia se asimiló con técnicas chamánicas. En Japón se hermanó con algunas características del sintoísmo. Y en Europa y Estados Unidos, en la actualidad, limando las exigencias de la disciplina y del estudio, ajustándose a los modelos modernos para entender la espiritualidad y la autoayuda. ¿Qué forma tan interesante es la que se presenta el budismo? Tú ya tienes una religión, tú tienes una ideología, bueno,
nosotros nos vamos adaptando de acuerdo a tu creencia, a tu condición, a tu edad y a tus circunstancias de vida. Y hasta aquí hemos llegado a la clase del día de hoy. Hermana Irma, ¿alguna duda, algún comentario? No, hermanita, no. Está muy bien explicado. Sí, todo. Todo queda muy claro. Sí. Bien, bueno, me gustaría comentarles que no les envié el ejercicio de la clase 1 porque, bueno, me comentaba nuestro director acerca de la cantidad de alumnos y entonces para que no sean un ejercicio por clase, vamos a hacer un solo ejercicio por semana, es decir, un ejercicio va a abarcar las 2 clases de la semana. Y además, se los estaría enviando el día de mañana para que hoy puedan descansar. Sé que también tienen más clases, pero es mucha la información. Hoy tienen ya la información de las 2 clases para que la revisen, la repasen y el día de mañana, con toda calma, puedan llevar a cabo este ejercicio. Entre mañana y el viernes, para que el viernes, si se puede, yo pueda estarme dando cuenta quiénes fueron los que hicieron el ejercicio, si tienen alguna duda, algún comentario, porque este forma parte de su calificación final. Recuerden que en el sílabo ustedes ya tienen cuántos puntos por el estar en clase o el ver el video. Otro porcentaje de puntos es por los ejercicios que se realizaron y otros más por el trabajo final. Así que si no hay dudas ni comentarios, bueno, ha sido un gusto estar esta mañana presentándoles la clase número 2. Recuerden que estos nuevos movimientos religiosos es para que los conozcamos, para que podamos saber de qué tratan, pero sobre todo conocerlos con respeto. No significa que los vayamos a estar llevando a cabo, ni tampoco que los difundamos, pero sí es necesario que aprendamos de ellos, sobre todo porque con esta herramienta, con el celular, es muy fácil que podamos darnos cuenta de cómo hoy día se siguen presentando y siguen ganando fieles. Pero nosotros tenemos que estar seguros de nuestra creencia y de hacer una apologética, una defensa de la fe. Muy bien. Bueno, Muy bien. despido, deseándoles que tengan un día de gran bendición y que el Señor les cuide y les guarde junto con sus familias. Paz a vosotros. Pasa, hermanita. Muchas gracias. Igualmente. ¿No? Para servirle y si gustan, paramos la grabación. Muy bien. Gusto en saludarle. Gracias igualmente, mi hermana Irma. Paz a vos. Un abrazo. Pasa a usted. Gracias. Hermano Abraham, si gusta, con esto terminamos la grabación del día de hoy, por favor, y muchas gracias.